Bienvenido a la relación Tales. Dale me gusta a este vídeo y suscríbete a la relación Tales. Estaba vestida para el trabajo sentada en la mesa del desayuno con mi taza de café y el periódico de la mañana. Janet todavía estaba en la habitación vistiéndome para el trabajo. De cualquiera de los días de trabajo anteriores del año pasado, mientras mis ojos escaneaban la primera página, allí estaba en el medio de la página. Sabía que estaría allí. Carmine me dijo que sucedería anoche. Carmine nunca deja de hacer las cosas. Que dijo que lo haría. Hombre encontrado asesinado en su garaje. El artículo de noticias continuó diciendo que un tal Robert Toulson fue encontrado muerto en su garaje anoche. Lo habían golpeado y luego estrangulado con un garrote. El artículo decía que Robert Toulson era un empleado de Calas Agencia Real. Janet también es empleada de la Agencia Real Calas. La policía no tiene sospechosos en este momento. La investigación apenas comenzaba. No había razón para leer más el periódico. Lo doblé y lo coloqué sobre la mesa donde Janet siempre se sienta en él por la mañana. Una sensación dulce y cálida me invadió mientras mi mente analizaba todos los factores que condujeron a esta mañana. Estaba tomando mi café cuando Janet entró en el área del desayuno. Dios mío, era hermosa. Mi esposa de 5 años estaba más deslumbrante hoy que ella. Fue hace 7 años cuando la conocí. No hubo buenos días de parte de ninguno de los dos cuando ella sacó su silla y se sirvió una taza de café en la jarra. Es difícil creer hasta qué punto nuestro matrimonio se había desplomado en el último año. Nuestros ojos se encontraron por un breve segundo. Una leve sonrisa pasó por mis labios cuando reconocí su llegada. Ella no me dijo nada. Había sido así durante los últimos 2 meses después de la gran discusión que tuvimos sobre su aumento de horas de trabajo. Parecía arrastrarse hacia ella. Sally no deseaba salir del armario. Final. Janet tomó el periódico en una mano, una taza de café en la otra. Sus ojos escanearon los titulares y avanzaron en la página mientras tomaba un sorbo de café. De repente escupió el café de su boca y sus ojos parecieron salirse de sus órbitas. ¡Oh, Dios, no!, gritó obsesionada con el artículo sobre el asesinato de Robert Toulson. Me senté allí en silencio. No había nada que me sintiera obligado a decirle sobre el asunto. Janet parecía a punto de vomitar, levantándose rápidamente de su silla y corriendo hacia el baño. Respiré hondo. Me levanté de mi silla y coloqué mi taza de café en el lavavajillas. Con mi maletín en la mano salí al garaje y me subí a mi auto. No me importó preguntar si Janet estaba bien. Sus sentimientos ya no me importó. Permítanme hacer algunas presentaciones. Soy John Cannell, aunque todos mis amigos me llaman JC. Tengo 9 años y soy producto de ascendencia siciliana en la sección italiana de Pittsburgh, Pensilvania. Pasaré por alto la mayoría de las otras cosas malas en las que nos metimos y me centraré en el evento que tuvo un cambio importante en mi dirección rebelde. Carmine Vitalo y yo era más cercano que 2 hermanos naturales. Teníamos la misma edad y salíamos con el mismo grupo de chicos. La principal diferencia entre Carmine y yo era la capacidad intelectual. No diré que Carmine fuera tonto ni nada por el estilo, era simplemente el hecho de que podía. No usó su cabeza para mantenerse alejado de problemas con la ley, a pesar de que él y yo hicimos la mayoría de las cosas malas juntos. Él era el que generalmente era atrapado por la policía. Una noche en el auto mío y yo habíamos irrumpido en un almacén frente al muelle. Estábamos buscando algunos artículos fáciles de robar y ganar algo de dinero para nosotros. Los guardias de seguridad debieron habernos visto entrar al edificio a través de la ventana lateral. Nos estaban esperando mientras salíamos por la ventana con varias cajas de reproductores MP3 en nuestras manos. El guardia agarró a Carmine justo cuando me estaba dando la vuelta. El segundo guardia intentó agarrarme, pero le empujé la caja en la cara. Salté sobre la espalda del otro guardia y lo golpeé en el costado de la cabeza con todas mis fuerzas. Él los soltó de Carmine mientras lo tiraba al suelo. Le gritaba a Carmine que sacara su trasero de allí lo más rápido que pudiera. Carmine se giró y salió corriendo. El segundo guardia se recuperó y me agarró por detrás. No hubo mucha lucha después de eso. Los guardias se lo pasaron muy bien conmigo hasta que aparecieron los policías. Cuando llegaron, se reían con los guardias mientras inspeccionaban mi cuerpo magullado y ensangrentado. Me llevaron a la comisaría y me pusieron en una celda de detención hasta que mis padres bajaron. Carmine me llamó varias veces para disculparse por haberse escapado. Cuando los guardias me agarraron le dije que estaba bien porque si lo hubieran atrapado con su historial de arresto anterior habría pasado 1 año o más en la cárcel y juró que me compensaría si eso le tomaba el resto de su vida. Mis padres estaban enojados y humillados por mi arresto.
Mi papá me golpeó el trasero con su cinturón de cuero hasta casi sangrar. Luego me dijeron que me iban a inscribir en la escuela secundaria católica de San Pedro porque necesitaba que me enderezaran de una forma u otra innecesariamente. Decir que las monjas y los sacerdotes hicieron un muy buen trabajo en el departamento de disciplina en mi último año. Había hecho un cambio en mi estilo de vida. Uno de los sacerdotes que se convirtió en mi mentor me animó a tomar un camino diferente en mi vida, así que fue que dejé la pandilla del vecindario y finalmente me fue lo suficientemente bien ese año como para ser aceptado en Penat nuevamente, para abreviar la larga historia. Me fue bien en la universidad y me gradué con un título en recursos humanos. Fue fácil encontrar un trabajo en una buena empresa. Al graduarme, por primera vez, mis padres estaban orgullosos de mí, aunque salí con muchas mujeres mientras estaba en la universidad. No estaba preparado para ningún compromiso a largo plazo. Fueron 3 años después de graduarme de la universidad cuando conocí a Janet Ficano. Ella era la primera mujer que me hizo pensar 2 veces antes de poner fin a mi soltería. Parecía haber muchos signos de su personalidad. A veces Janet parecía Chris Knerseore en la película Las 3 caras de Eva. El rasgo que menos me gustaba era la personalidad obstinada de Janet cada vez que Janet tomaba una mentalidad sobre un tema en particular no había disuadirla de su creencia, sin importar cuán equivocada pudiera ser esa creencia. Nuestro noviazgo fue una aventura intermitente. Nunca tuvimos relaciones sexuales durante el primer año de nuestra relación. Descubrí que Janet había sido abandonada cuando era una bebé y su madre la dejó en un banco en la parte trasera de una iglesia y salió de su vida. Sus primeros años los pasó en un hogar para niños huérfanos y luego en varios hogares de acogida cuando se convirtió en una adolescente. Creo firmemente que fue la falta de tener una madre a quien amar y el cuidado por ella causó la mayoría de los problemas de personalidad de Janet. A pesar de todos sus problemas, Janet era la persona más cariñosa y cálida que había conocido cuando estuvo conmigo durante esos primeros años. Mis padres no apoyaron firmemente a Janet durante nuestros años de noviazgo. Siempre me dije que lo lamentaría si me involucraba demasiado con ella. No escuché sus buenos consejos. Janet y yo nos casamos en una pequeña ceremonia en mi iglesia local. Las cosas comenzaron a ir mal en nuestro matrimonio durante el 3er año en que la empresa para la que trabajaba Janet fue comprada por una empresa más grande y su trabajo fue eliminado. Ella se deprimió mucho por la pérdida del trabajo que realmente le gustaba. No teníamos ninguna dificultad financiera aunque su salario había sido una buena suma para agregar a nuestra cuenta de ahorros cada mes. Antes tomaba varios meses. Janet finalmente consiguió un nuevo trabajo. No era un trabajo que ella quisiera particularmente. El trabajo era gerente de oficina en la agencia de cálculo real. Traté de apoyar demasiado a Janet durante su periodo de desempleo. A veces sentí que a ella le molestaba el hecho de que yo tenía un trabajo. Realmente disfrutó y tuvo que conformarse con un segundo mejor trabajo durante mucho tiempo. Tuvo algunos cambios de humor serios, especialmente durante su periodo mensual. Después de trabajar en cálculo durante un par de meses, poco a poco comenzó a recuperar su personalidad agradable. Las cosas comenzaron a verse mejor. Los dos, nuestra vida sexual, que había sufrido mucho durante el periodo de desempleo de Janet, también se estaba recuperando. Hubo momentos en nuestra habitación en los que sentí que Janet estaba tratando con todas sus fuerzas de compensar la mala racha siendo más agresiva con su amor Maki. Nunca me quejé durante aproximadamente 9 meses. Nuestra vida matrimonial estaba en su mejor momento. Janet se entusiasmó más con su trabajo, incluso comenzó un curso de estudio en el hogar en bienes raíces. Me sentí satisfecho con el cambio en su comportamiento y la amorosa esposa que era para mí. Luego vino lo bueno. Las noticias y la situación de las malas noticias. Las buenas noticias estaba progresando lenta pero constantemente en la escala gerencial de mi empresa. Había estado con ellos durante 5 años y mi futuro parecía muy prometedor. Luego se produjo una fusión con una empresa con sede en Atlanta, Georgia. Lo que inició un cambio importante en mis responsabilidades laborales. La compañía de Atlanta iba a ser asimilada a nuestra estructura corporativa como tal. Tendría la responsabilidad de capacitar a su personal y hacer recuento de personal. Recortes cuando lo vi necesario. Estaba realmente entusiasmado con mis nuevas responsabilidades laborales. La mala noticia: mis nuevas asignaciones significarían que viajaría fuera de la ciudad con más frecuencia y durante periodos más prolongados fuera de casa. Al principio me las arreglaba para estar en casa los fines de semana,
Esto le pareció aplate el enojo de Janet por estar tanto tiempo fuera, pero y siempre hay un pero poco a poco, mi regreso a casa los fines de semana no parecía ser suficiente. Para compensar el tiempo fuera de casa, Janet adoptó su mentalidad obstinada en la que afirmaba que yo disfrutaba estar lejos de casa y sutilmente insinuaba que podría tener un amante con el que pasara tiempo en Atlanta. Nada de lo que pudiera hacer o decir podría alejarla de este pensamiento negativo. La llamaba al trabajo durante el día y todas las noches cuando estaba en casa le enviaba flores al trabajo y le enviaba tarjetas humorísticas por internet. Su frialdad hacia mí continuó. Había tomado la mayor parte de 6 meses para completar la capacitación del personal en Atlanta. Mis días como guerrero de la carretera estaban llegando a su fin, además me dieron un ascenso en la sede corporativa. Estas fueron 2 cosas que sentí que causarían un cambio en la actitud de Janet hacia mí. Estaba equivocado, parecía como tan pronto como dejé de viajar, Janet comenzó a trabajar más horas a la edad de 10 años. Traté de preguntarle sobre las razones de sus horas de trabajo. Ella me dio una respuesta sarcástica acerca de que era su turno de trabajar para un ascenso. Incluso dijo que era hora de hacerme saber cómo se sentía estar sola por las noches. Nuestra vida sexual estaba vacía. Hace 2 semanas, Janet me dijo que ella y varias personas de su agencia estarían fuera durante el fin de semana para asistir a una sesión especial de presentación con un desarrollador que estaba comenzando la construcción de condominios de gran altura cerca de la orilla del río. Ella dijo que era imperativo que ella entrara en la planta baja con este desarrollador. No había manera de preguntarme si estaría bien que ella se ausentara todo el fin de semana que iba. Y ese fue el final de la discusión. Aunque dejé de trabajar con Junior Mafia cuando estaba en la escuela secundaria, me mantuve en contacto con varios de mis amigos más cercanos, especialmente con mi amigo Carmine. Lo llamé y le propuse la idea de atrapar. Carmine siempre tuvo la habilidad de conseguir las mejores entradas para los juegos de los Steelers. Le informé que Janet estaría fuera por negocios durante el fin de semana. En respuesta, sugirió planear ir. Pasar todo el fin de semana con él y los niños poniéndonos al día con todos los acontecimientos en nuestro antiguo vecindario. La perspectiva de un fin de semana lejos de casa y la esposa me parecía increíblemente atractiva. Opté por no informar a Janet sobre mis planes. Otro desayuno frío el viernes por la mañana. Había ido y venido en nuestra mesa. Le pregunté brevemente a Janet si tenía un número de teléfono donde pudiera localizarla mientras ella no estaba. Ella muy fríamente me dijo que no me molestara en llamarla mientras ella no estaba porque estaría con algunas personas muy influyentes. Recibir llamadas telefónicas de su marido la haría sentir como si yo fuera un padre controlando a su hija adolescente. No presioné más con el asunto. Por la tarde Janet tomó su equipaje de fin de semana y se dirigió al aeropuerto de Atlantic City. Carmine fue realmente me alegro de verme, había pasado más de un año desde que nos juntamos. Parece que fui uno de los pocos tipos de Junior Mafia que logró salir del antiguo vecindario antes de pasar más tiempo en la cárcel. Carmine. También me recordaría la deuda pendiente que me debía. Cualquier cosa que necesites, Jai, mira, llama a Carmine y yo me ocuparé de ello. La noche del sábado la pasamos en el Sweet Kitty Cat Lounge en el lado sureste de la ciudad. El club podría pasar fácilmente por el hermoso Bean Club en el espectáculo de soprano. Había una docena o más de mujeres jóvenes vestidas con trajes escaneados bailando en el escenario y bailando en el regazo entre el público. Una joven dulce que no podía tener más de un día de edad. Llegó el cumpleaños y comenzó a mover su suave trasero en mi cara. Adelante, JC, ella es tuya por esta noche si la quieres, dijo Carmine mientras apretaba su seno izquierdo. Lo siento, Carmine, pero sabes que siempre soy fiel a mis votos matrimoniales. No puedo decirlo. No estoy seriamente tentado, pero sí creo en la lealtad y la fidelidad. Miré a la joven y encantadora stripper y simplemente negué con la cabeza. No, se puso polvo por un segundo y luego pasó a probar suerte con otro cliente masculino cachondo. Que viajó al Three Rivers Stadium para ver el partido entre los Steelers y los Raiders. Allí existe una amarga rivalidad entre estos dos equipos de fútbol que roza la guerra de pandillas desde que los Steelers arrebataron a Victory de las fauces. De la derrota en uno de los partidos más importantes de la NFL. Momento memorable con un rebote afortunado. Franco Harris se encontró al final de una recepción improbable que cambió el resultado de una fantástica lucha defensiva con los Oakland Raiders en el primer partido de playoffs en el Three Rivers Stadium.
de Pittsburgh, ninguno de los equipos ha olvidado que Legacy es un buen cosa que no se permiten armas en el campo de juego. Los Steelers no estaban teniendo un gran año a esta altura de la temporada, fueron 5 victorias y 5 derrotas. Hoy sería el partido más importante de la temporada. Los plateados y negros estaban de regreso en la ciudad, así fue cabeza dura golpeando toda la tarde en el campo de fútbol. Me estaba poniendo furioso por todos los gritos y gritos que había estado haciendo. Pero el resultado final fue Steelers 21 Raiders 20. El día no podría haber terminado con mejor nota, o eso pensé tanto como Carmine. Quería que me quedara y me jodiera con el resto de los chicos. Tuve que retirarme y decirle en otro momento que mañana sería un día difícil en la oficina y sabía que no necesitaba una resaca además de todo el resto del trabajo. Además de otras presiones, Janet volvería a casa esta noche y yo quería estar allí cuando ella llegara. Janet no regresó a casa el domingo por la noche. Salí a trabajar el lunes por la mañana con algunas dudas serias en mi mente sobre los últimos acontecimientos que había habido en mi matrimonio. Una sensación de perdición inminente cada vez que pensaba profundamente en el estado de la relación entre Janet y yo. Seguro que había momentos difíciles en todos los matrimonios, pero tal vez nuestro matrimonio se había descompuesto hasta convertirse en algo más que un simple momento difícil. La jornada laboral era tan agitada como pensaba. Fue cuando salí de casa por la mañana, varias reuniones de alto nivel y una demanda por acoso presentada contra la empresa ocupaban un lugar destacado en mi agenda. No fue hasta las 5:30 cuando tuve la oportunidad de sentarme y revisar mis correos electrónicos. Había una docena de correos electrónicos. De repente, frente a una foto de Janet y otro hombre en un abrazo apasionado y un beso con los labios cerrados, en la parte inferior de la foto había un mensaje de texto que simplemente decía: «Quiero saber qué pasó después de esto, haga clic». En el siguiente enlace, un escalofrío se levantó. Habitación. Nuevamente en la parte inferior de la foto había un mensaje de texto que simplemente decía: «Quiero saber qué pasó después de esto, haga clic». En el siguiente enlace mi mano temblaba, había una opresión en mi garganta y pecho mientras la imagen desnuda de mi esposa se quemaba en mi cerebro. Había una parte de mí que no quería ver la siguiente foto, aún así sabía que tenía que hacer clic en el enlace. La siguiente foto era el final de mi matrimonio. Janet estaba en la cama a 4 patas con el mismo hombre en él. En las otras dos fotos había una expresión de lujuria y éxtasis en la de Janet. La única mujer que había amado por completo no era más que una adúltera infiel. 304. La amaba y confiaba en ella con todo mi corazón. Ahora ella estaba arrancando ese corazón de mi pecho. El texto en la parte inferior de la: Robert le dijo a mi hijo que me acababan de arrojar a la cara mi peor pesadilla. No había duda de que la frialdad de Janet hacia mí durante estos últimos meses era más que solo una esposa enojada, su marido, su frialdad. Era similar al rigor que Murty puso en nuestro matrimonio moribundo, lo que sigue a la ira y la rabia para mí. Fue una resolución tranquila que no había sentido en mucho tiempo. Era la resolución de venganza que ahora se instala en mi mente. La infidelidad y la traición no resistirían. En mi vida hay dos personas que pagarían la muerte por el insulto que a sabiendas me lanzaron. Mis primeros pensamientos fueron sobre la persona que me envió los correos electrónicos incriminatorios. No había ningún nombre ni otra indicación de dónde se enviaron los correos electrónicos. Deslicé un disco CD en mi computadora e hice una copia del correo electrónico junto con las 3 fotos, luego eliminé el correo electrónico y lo seguí con un programa de limpieza que borra toda la evidencia del correo electrónico de mi disco duro. Mientras me recostaba en mi silla giratoria tratando de darle sentido a la traición de Janet a nuestro matrimonio, la única explicación que se me ocurrió fue echarle la culpa a las múltiples personalidades de Janet. Si ella quisiera el divorcio, lo habría dado y ambos podríamos habernos alejado de este desastre de matrimonio, pero ahora mi venganza sería Swift. Teléfono: Carmine, creo que es hora de cobrar esa deuda que me debes. Cuando llegué a casa alrededor de las 7:30 Janet ya estaba en casa y viendo la televisión. No se levantó y corrió a abrazarme y besarme, solo levantó la vista y simplemente dije: «Llegarás tarde a casa», así que también, fue mi simple respuesta mientras me movía hacia el área de la cocina. Convertido en una oficina, cerré la puerta detrás de mí. Cuando una persona es condenada por un delito capital en este país generalmente hay una de dos sentencias: la persona culpable podría recibir la pena de muerte o cadena perpetua. En mi plan de venganza habría una muerte, pena y una sentencia de cadena perpetua y prisión. Necesitaba un momento de tranquilidad para pensar en el resto de mi plan de venganza. Carmine haría su parte para ajustar cuentas con el señor Roberto Olsen. Para mí,
Ajustar cuentas con Janet sería un esfuerzo personal de mi parte. Tuve que poner todo en su lugar para que la venganza pareciera a la policía una simple cuestión de una esposa que huye de su amado esposo durante los siguientes días. Sobre ella hice reservaciones para cenar en un restaurante cerca del lugar donde ella trabajaba. Le dejé mensajes para que se reuniera conmigo allí para cenar. Ella nunca apareció. Le dije a Matre de que le diera nuestra mesa a otra persona. Me aseguré de que recordaría que yo era mi esposa. Janet me dejó plantado. Moción. Al día siguiente un mensajero visitó mi oficina entregándome un sobremarcado como confidencial personal que contenía una sola hoja de papel con letra en negrita que me indicaba que la destruyera después de leer la primera oración. Simplemente decía obtener una coartada hermética para mañana por la noche. La segunda oración proporcionaba un nombre, Carlos Mandara, y un número de teléfono. Leí y memoricé el número de teléfono antes de triturar el papel. Recogí los pedazos para esparcirlos en varios botes de basura afuera del edificio de oficinas. Esa noche llegué a casa antes de que Janet se cambiara de ropa, se sirvió un vaso alto de Jim Beam y se acomodó para disfrutar de un poco de jazz suave. La televisión permaneció apagada. Esta iba a ser mi noche, ya que el rey de mi castillo, Janet, necesitaría encontrar su propia manera de entretenerse y no hubo confrontación a su regreso. Rápidamente evaluó la escena y se dio la vuelta y salí por la puerta de nuevo. No estoy seguro de a dónde iba. Tal vez fuera a comer, tal vez fuera a encontrarse con Robert. Le dije a mi hijo otra vez. No me importaba nada. La arena en The Hourglass estaba casi vacía para los dos. Yo estaba en la cama cuando Janet finalmente llegué a casa y me deslicé silenciosamente en la cama a mi lado. El silencio fue el ruido más fuerte que se escuchó antes de quedarme dormido. Los jueves por la noche son la noche habitual para varios de los chicos del trabajo. Me uní al juego un par de veces solo para mantenerme en contacto con los rumores que siempre estaban ocupados en la oficina. Es sorprendente la cantidad de información que puedes encontrar cuando los chicos se relajan con unas copas. El juego se llevó a cabo en la trastienda del bar Old Stagecoach. Me quedé dormido a pesar de que sabía lo que había sucedido esa misma noche. Ahora que a Robert Tulson le habían dictado la pena de muerte, ahora era el momento de aplicar el castigo al segundo perpetrador. No era necesario que hubiera ninguna acción inmediata para el pena de cadena perpetua y prisión. El hecho de que el castigo de Janet comenzaría poco después de que hiciera una llamada telefónica me dio una sensación de satisfacción y justicia, fuera lo que fuesen las personalidades retorcidas de Janet que la hacían sentir que podía faltarme descaradamente el respeto de la manera más espantosa. Era algo para que alguien más lo determinara. Ya no sentía ninguna compasión hacia la mujer que una vez amé con todo mi corazón y mi alma. La retribución que estaba a punto de caer sobre ella era suya, por lo que la policía entrevistó a todos los miembros del personal de Calcus Riley, la agencia, que obtuve varias declaraciones interesantes pero inconsistentes de miembros del personal. Janet fue una de las personas que la policía entrevistó más de una vez. Un detective, Lawrence, respaldó y pasó por la casa esa noche y me preguntó sobre cualquier conocimiento que pudiera tener sobre Robert. Le dije a mi hijo. Le dije. El detective que había conocido a Robert solo una vez, que fue en una fiesta de Navidad que Cales celebró para todos sus empleados y sus cónyuges, excepto esa vez que no había visto ni hablado con el hijo del señor To. El detective intentó provocar varias preguntas con la inferencia de que es posible que Robert y Janet fueran algo más que compañeros de trabajo en la agencia. Le dije que tenía total fe en la fidelidad de mi esposa y no se me ocurría ninguna razón para dudar de su fidelidad. Él simplemente me sonrió como si estuviera pensando en mí. Sé el pobre, lo siento. El funeral de Robert Telsen se celebró el martes por la mañana. Vi a Janet vestida con su solemne vestido negro, el mismo que usó para el funeral de mi madre. No me preguntó si quería ir con ella al funeral de Robert. Bueno, lo que sea que estuviera pensando sobre la muerte de Robert se lo guardó para sí misma. Estoy segura de que tenía mucho en qué pensar, incluido el asesinato y su infidelidad, en varias ocasiones durante la semana siguiente. Janet parecía querer iniciar una discusión seria sobre nuestra relación. El hombro hacia ella rápidamente detuvo sus intentos de inmediato. Estaba más allá de cualquier forma de reconciliación o beso y maquillaje. Tenía mi dedo en el botón. Podía presionarlo en cualquier momento. 3 semanas después del asesinato de Robert, la investigación policial parecía a Peter. La policía no pudo encontrar nuevas pistas. Alguien indicó que existía la posibilidad de que Robert pudiera haber sido asesinado por un tiburón solitario o un corredor de apuestas. Durante esas 3 semanas el estado mental de Janet continuó deteriorándose. Parecía estar más distraída y con pequeñas cosas confusas.
Parecía asustarla. No le ofrecí ayuda ni consuelo a pesar de que podía ver que estaba pasando por un momento difícil para llegar a la cama 3, porque pensaba para mis adentros mientras la veía desmoronarse lentamente. Finalmente, el jueves siguiente, hice la llamada telefónica a Carlos. Ya tenía el plan en marcha y estaba ansioso por ponerlo en marcha. Janet tenía solo una hora antes de que comenzara su nueva vida. El viernes por la mañana me fui a trabajar antes de que Janet se vistiera. La arena en The Hourglass estaba vacía. Un auto con 2 hombres y estaba estacionado al otro lado de la calle de nuestra casa. El secuestro ocurrió en una intersección donde había una señal de alto de 4 vías. Un auto delante y detrás del auto de Janet bloquearon cualquier intento por ella para alejarse con la precisión de un equipo Delta Force. 2 hombres entraron en acción tan pronto como se abrió la puerta del conductor, le clavaron una aguja en el brazo mientras Janet separaba a Belle de su cuerpo y la empujaba hacia el asiento del pasajero. Uno de los hombres se sentó detrás del volante. Los 3 vehículos se alejaron rápidamente. El tiempo total transcurrido fue menos de 30 segundos. No hay testigos a las 11 de esa mañana en una sucursal bancaria ubicada en el lado este del pueblo. Una mujer vestida y hecha para parecerse exactamente a Janet, entró al banco y le entregó al cajero un comprobante de retiro por $25,000 de nuestra cuenta conjunta. El cajero tardó varios minutos en obtener el retiro en forma de un cheque de caja. Un guardia escoltó a la mujer hasta su auto. Notó la placa mientras la mujer salía del estacionamiento. La fila de pasajeros en el mostrador de boletos de American Airlines no era muy larga cuando la doble de Janet se dirigió a The Smiling empleado detrás del mostrador. Recogió la tarjeta de embarque después de mostrarle al empleado su identificación con foto y pasaporte. El primer tramo del viaje fue al aeropuerto JFK y luego un vuelo sin escalas en el número 951 a Río de Janeiro. Su vuelo salió de Pittsburgh a las 4:45 en la tarde. Posterior hacia JFK Nueva York y luego a las 10:30 de esa noche el avión de American Airlines despegó de la pista llevando a la pasajera Janet Zell en un vuelo nocturno a Brasil. Esperé hasta el mediodía del sábado antes. Llamé a la policía para reportar una persona desaparecida. Sorprendentemente el detective Lawrence Tom fue el oficial que vino a la casa a tomar el informe. Le dije que Janet no había regresado a casa a su hora habitual. Notificación de no servicio. Llamé a Amanda Stata, una de las amigas cercanas de Janet en cálculo. Realmente Amanda me dijo que Janet no había venido a trabajar ayer, ni siquiera llamó para informar que el detective Tom estaba tomando algunas notas crípticas en su pequeño blog de notas de vez en cuando. Y luego me miraba y finalmente comenzó a hacer preguntas sobre mi matrimonio, si teníamos problemas y si tenían algo que ver con la desaparición de Janet. Le dije lo mismo que dije cuando me interrogó después de que Robert le contó el asesinato de su hijo sobre nuestro matrimonio. Estaba bien y no se me ocurría ninguna razón por la que Janet desapareciera voluntariamente. Luego me preguntó si tenía algo que ver con el juego sucio que involucraba a Janet nuevamente. Le dije que amaba a mi esposa y que no podía hacerle daño al mentirle a la policía. Un rasgo de actor que desarrollé a una edad muy temprana trabajando con Junior Mafia y todavía funcionó bien para mí. Fue 3 días después cuando el detective Tom vino a mi oficina durante el horario laboral. Supongo que quería evaluar personalmente al marido con el que estaba tratando. Después de ser conducido a mi oficina, se sentó y me dio una sonrisa con los labios apretados. ¿Tiene alguna noticia sobre el paradero de Janet? Puse la cara de mi esposo angustiado mientras lo interrogaba. Sí y no. Señor KLA. Casa. El viernes por la mañana varias personas afirmaron haberla visto tomando un café en el restaurante Dennis en la calle Bennett alrededor de las 10 el viernes por la mañana. Luego se presentó en el Allegheny National Bank alrededor de las 11. Tenemos una cinta de videovigilancia de ella en una caja ventana haciendo un retiro de $25,000 de su cuenta de ahorro conjunta. Te respaldó y se detuvo para evaluar la expresión de asombro en mi cara. Mi actuación debe haber pasado la prueba. Cuando pregunté con asombro, Janet sacó $25,000 de nuestra cuenta de ahorros. Eso no es posible, ella lo hizo. No me diga nada sobre su deseo de retirar dinero de nuestros ahorros. Los hechos son bastante claros. La cajera hizo fotocopias de la licencia de conducir de Janet y de su pasaporte antes de extender el cheque de caja. Estoy seguro de que una vez que vea la cinta de vigilancia, podré identificar a la persona en la ventanilla del cajero como su esposa Janet. Una vez más DT retrocedió y se detuvo para evaluar mis reacciones ante su revelación. Sigo pensando que debe haber algún error. La detective Janet y yo hablamos sobre todo lo que está sucediendo en nuestro matrimonio.
Estoy seguro de que ella me habría dicho si necesitaba una gran suma de dinero. Mi mirada desconcertada respaldó mis palabras mientras miraba al detective de la policía. Sabía que el detective se estaba aferrando a las noticias más devastadoras hasta el final. Tenía que prepararme. Para otro encore en funciones, la noticia más inquietante, señor KLA, es el hecho de que su esposa compró boletos de avión a Nueva York y a Río de Janeiro. Localizamos su automóvil en el estacionamiento de larga estancia del aeropuerto. Su vuelo salió de Pittsburgh el viernes por la tarde a las 4:45 y luego su vuelo a Río salió de Nueva York a las 10:30. Contactamos a la policía de Río de Janeiro con la esperanza de localizar a Janet. Parece haber desaparecido una vez que llegó a Río. D.T. Bacten ahora me miraba fijamente esperando mi reacción. No. Esto es una locura, le grité. Janet nunca haría algo así. Sé que ella me ama y yo la amo. Dejar el país es una tontería. Échale la culpa a John. Me estaba diciendo a mí mismo mientras representaba el guión del marido traicionado para el detective. Empecé a llorar justo enfrente del detective. Hubo silencio en mi oficina durante aproximadamente un minuto antes de que el detective comenzara a hablar de nuevo. ¿Crees que esto tiene algo que ver con el asesinato del hijo de Robert Toll? ¿Cómo te atreves a hacer esa pregunta? Su esposa no tuvo nada que ver con ese asesinato. Usted la entrevistó usted mismo. Nunca fue acusada de nada relacionado con ese caso. Nunca acusamos a su esposa, señor KLA, pero ella ocupaba un lugar destacado en nuestra lista de sospechosos. Varias otras personas que entrevistamos nos dijeron que sospechaban de su esposa y del señor. El hijo de To eran amantes. Sus ojos parecían estar taladrando agujeros en mi cabeza. Tienes que estar sobre que mi esposa se fue del país y luego esta acusación de que ella estaba involucrada en el asesinato de su hijo. Será mejor que tengas más. Hay más pruebas que algún chisme de oficina que respalde eso. Mis ojos estaban taladrando agujeros en su cabeza. Todavía estamos trabajando en ese caso, señor KLA, ahora que su esposa ha huido del país. Nuestras sospechas sobre su participación en el asesinato han aumentado. Hizo una larga pausa. Había evidencia en la escena del crimen de que el asesinato fue algo más que un simple golpe de la mafia por dinero. El ataque al cuerpo de dicho hijo indicó que había un ángulo sexual en el asesinato. El hijo fue torturado y golpeado durante varias horas antes de estrangularlo. KLA, sin embargo, toda la evidencia hasta ahora parece indicar sobre la participación de su esposa. Existe la posibilidad de que ella haya tenido ayuda. Hizo una pausa, frunció los labios. ¿Y usted cree que yo jugué ese papel? Respondí antes de que pudiera decir otra palabra. Consideramos la posibilidad, pero usted tenía una coartada sólida para el momento del asesinato. Su voz carecía de convicción. Déjame aclarar. Vienes hoy aquí, infórmame que no has localizado a mi esposa pero sospechas que ella abandonó el país debido a su participación en un asesinato. También insinúas que yo podría ser un posible cómplice de ese asesinato. Hice una pausa fijando una mirada penetrante directamente hacia él. Resumí con precisión a ese detective. Él permaneció sentado evaluando si mi indignación era mera bravuconería, cualquier otra cosa. Detective, agregué mi voz mezclada con un dejo de desprecio, si no, entonces esta reunión terminó. Me levanté de detrás de mi escritorio y me dirigí hacia el puerta cerrada. Abrí la puerta para indicar que era hora de que se fuera. D.T. retrocedió y se levantó de su silla y se dirigió lentamente hacia la puerta. Gracias por su tiempo, señor KLA. Lo mantendré informado sobre la desaparición de su esposa. Él no lo hizo. Extendí su mano. No le ofrecí la mía. Cerré la puerta después de que el detective se fue y me recosté en mi silla giratoria. Estaba seguro de que la visita de D.T. Bond tenía como objetivo obtener más información que darme información sustancial sobre los dos casos. Repasé cada declaración que hizo y cada pregunta que hizo. Era seguro que sentía que yo podía haber estado involucrado en ninguno o en ambos casos que él estaba manejando, pero mis coartadas eran sólidas. Estaba jugando al póker el jueves por la noche. Robert le dijo a su hijo que fue asesinado y estuve en reuniones todo el día del viernes pasado cuando Janet desapareció. Era sábado por la mañana. 2 semanas después de la desaparición de Janet. No había oído nada ni de Carlos ni de Carmine.
Varias veces tuve la clara sensación de que me estaban siguiendo cuando iba a trabajar por la mañana y cuando volví a casa por la noche. Mis movimientos estaban muy cuidadosamente planificados para trabajar de regreso a casa en algunas compras de camino a casa, nada que pudiera ser tomado como un movimiento evasivo o las acciones de alguien tratando de ocultar algo. Llamé a Detective cada 2 días para preguntar sobre mi esposa desaparecida. No tenía nada nuevo que informar. La policía brasileña no había encontrado ninguna evidencia de Janet después de su llegada a Río. Llamé Domino's para una pizza esa tarde mientras estaba sentado viendo fútbol universitario en la televisión. Sonó el timbre y el repartidor de pizzas estaba parado allí con mi pizza caliente. Le pagué y le di un par de dólares como propina mientras abría la caja de pizza. En la cocina había un sobre encima de la pizza. Abrí el sobre y saqué la hoja de papel. Mañana por la mañana vístete para la iglesia. Ir a la misa de las 10 en St. Peters durante la comunión. Sal por la puerta lateral del lado este. De la iglesia habrá un Ford Crown Victoria oscuro esperando afuera. Entré. Sostuve la hoja de papel en mi mano sabiendo que esta sería una última reunión con Janet antes de que Carlos la enviara fuera del país. Había esperado las 2 semanas para asegurarse. También estableció el hecho de que Janet estaba viva cuando abordó el avión a Río. De esa manera la policía no podía tratar de hacer un caso circunstancial de que yo había matado a Janet a pesar de que no se encontró ningún cuerpo. La habitación estaba completamente negra mientras miraba el techo el mes pasado. Y medio había sido una pesadilla viviente para mí después de recibir el correo electrónico. La cadena de eventos que ocurrieron me recordó que mis raíces ancestrales siempre sacaban a relucir un lado oscuro de mi personalidad cada vez que alguien me faltaba el respeto, por naturaleza o por crianza, no había duda. Mi mente de donde vino mi lado oscuro en Biopiters es una iglesia muy grande. La misa de las 10 cuenta con una gran asistencia de varios cientos de feligreses. Fue fácil perderse entre esa multitud y detectar si alguien me estaba siguiendo, si la policía tenía un seguimiento. Sobre mí debieron haber esperado afuera de la iglesia mientras la multitud de personas se movía hacia el frente de la iglesia para la comunión. Rápidamente salí por la puerta lateral. El Ford Sedan oscuro estaba esperando con el motor en marcha. Me metí en el asiento trasero mientras el auto rugía. Cerca de la parte trasera había un área de oficina con luz proveniente de varias ventanas. Cuando me acerqué al área de la oficina, Carlos salió y caminó hacia mí. Este era mi primer encuentro cara a cara con Carlos. Hola JC. Hizo una pausa y sonrió. Carmine me dijo que está bien llamarte JC. Su mano estaba extendida y la estrechamos. ¿Estás seguro de que quieres volver a ver a tu esposa? Estas últimas semanas no han sido muy agradables para ella. Carlos tenía su cara de piedra. Sus palabras fueron una advertencia de que podría enojarme cuando esta vez vi a Janet. Ya no me importa cómo se ve o lo que ha pasado desde que la tomaste. Comencé a caminar hacia la puerta abierta. ¿Está drogada ahora? Pregunté mientras me detenía en la puerta. No, pero estoy seguro que desearía estarlo. La he mantenido limpia y muy consciente todo el tiempo. Atado a una silla caminé alrededor de ella y me paré directamente frente a ella. Estábamos a centímetros del cuerpo del otro. Aún así ella no dijo nada. Su mirada estaba directamente sobre mi hombro. Sus ojos ya no tenían el brillo y la vitalidad en ellos por el resto de su vida. Janet, recordarás que tú atrajiste toda esta miseria sobre ti. Soporté todos tus cambios de humor y tu actitud fría hacia mí, pero no pude tolerar tu infidelidad por la falta de respeto hacia ti y tu amante que me infligiste. Ahora pasa el resto de tu vida pagando tu adulterio. Robert ya pagó su deuda conmigo. Carlos me ha asegurado que donde te envíen te cuidarán tan bien como cuidan a sus mejores caballos y ganado. Me quedé allí un segundo más cuando pude ver una lágrima formándose en los ojos de Janet. Fue todo el reconocimiento que recibí de ella. Su cuerpo permaneció en su posición rígida mientras me giraba y salía de la habitación. El Ford Sedan me devolvió a St. Peters, donde entré cuando la misa de las 11 apenas terminaba. Salí de la iglesia y salí del estacionamiento directamente a casa. Había un nudo duro dentro de mi estómago que necesitaba ser ahogado con algo de Jim, ya que habían pasado 3 años desde la última vez. La vez que vi a Janet casi la olvidé por completo. Ya no hay rastros de ella en mi vida. Incluso vendí la casa en la que vivíamos en el momento de su desaparición. Ambos casos de Detecton se trasladaron al caso sin resolver. Archivos sí. Pasar más tiempo con Carmine en el Sweet Kitty Cat Lawney.
de lo que valen una vez que te casas con ellos. Mis padres tenían razón al lamentar mi relación con Janet. Alguien me dijo una vez que los niños deberían escuchar los consejos de sus padres. Los niños rara vez escuchan. Sai más tarde descubrió que fue Amanda Estaca quien me envió el correo electrónico. Parece que ella era la amante de su hijo, le dijo Robert antes de que la dejara por Janet. Escrito sobre la ira del desprecio de una mujer. Segunda historia. Mi novio y yo. Si esto fuera así, ¿podrías perdonar algo como esto? Quiero comenzar diciendo que nunca pensé que siquiera cuestionaría o pasaría un momento tan difícil con esto, pero hasta el día de hoy hemos estado saliendo durante casi 5 años. Este febrero, durante toda la relación, he sido muy confiado con él. Nunca dudé de él y nunca en mi vida pensaría que él me engañaría. Eso podría ser ingenuo o tonto. Pero nunca me dio una razón para hacerlo, por eso confié en él. Recientemente comenzó un nuevo trabajo y su teléfono se apagó una noche. Llegó tarde al trabajo y recientemente volvió a suceder. Su teléfono se apagó y no pude comunicarme con él. Estaba preocupado. Él volvería a faltar al trabajo, así que intenté llamarlo durante toda la noche. Por la mañana me levanté bastante temprano y como él empezó a las 7 de la mañana. En un bolso de mujer en la mesa de la sala. Mientras me acercaba a la habitación vislumbré a una mujer adentro. A pesar de sus intentos de mantenerme alejado de la puerta, insistió en que no era lo que había visto. Sin embargo, la vi acostada en la cama. Afirmó que nunca había estado allí, afirmando que solo él y su amigo habían dormido en la habitación y que el amigo se había ido temprano esa mañana. Dijo que le había pedido que se sentara y esperara porque yo estaba allí y anticipó una conversación difícil. Pero acostado en la cama, nivel de comodidad. Planteó preguntas. Las ticiones aumentaron, lo que llevó a gritar, tirar y más. Finalmente ella se fue del lugar y él me explicó su versión de los hechos. Me explica lo que pasó, que se conocieron anoche y ella lo ayudó con algo. Compró bebidas y quería tomar una copa, así que dijo que tomaría una copa con ella para mostrarle su agradecimiento en nuestra casa. Afirmó que le dijo que tenía novia y habló de mí toda la noche. Luego vino su amigo y todos se relajaron. Ella se emborrachó mucho y él la dejó dormir en el sofá. Afirmó que no pasó nada sexual o romántico y que fue solo una bebida. Lo mío es que a primera vista para mí ya estaba hecho y lo único que prometimos en esta relación es que podemos superar cualquier cosa, pero cualquier cosa que involucre a otro hombre o mujer de cualquier manera está fuera de la mesa. Si fuera así, ¿podrías perdonar algo como esta tercera historia? ¿Cómo manejarías esta situación? Advertencia de activación de trampa. Hace un par de años, cuando acabo de salir de la universidad, me mudé a Nueva York. La primera vez que tuve relaciones sexuales con un hombre, estaba saliendo con una chica que conocía desde la universidad. Le dije que la había engañado y rompimos. Ella se sintió muy triste, pero terminó saliendo con un chico que era Head Over Heels. Sobre poco después de no excusar mi comportamiento, por supuesto, estuvo mal. Ahora, durante este tiempo, conocí a una mujer en Reddit. Tenía 22 años, ella tenía 26. Le compré contenido y ella también lo vendió a otros hombres. Le chateó por vídeo, mencionó. Quería tener relaciones sexuales con hombres de una etnia específica y mencionó querer ligar con su mejor amiga de 10 años Ed. También mencionó a otro chico y muchas veces, cuando le compré contenido, aparecía este otro chico que ella me mencionó y que esperaba. De todos modos, resulta que esta chica y yo estábamos en la misma ciudad. La invité a mi cumpleaños y durante esta fiesta de cumpleaños me drogué y me desnudé. Ella se quedó a dormir y al día siguiente de que tuvimos relaciones por primera vez me lié con ella un par de veces más y luego nos detuvimos cuando comencé a hablar con un chico con el que potencialmente quería salir, ella una última vez en caso de que muriera, así que tuvimos relaciones sexuales. Afortunadamente sobrevivió y dijo que quería follarme al doctor. Pensé que estaba bromeando, pero busqué al doctor y eran amigos en Facebook. Toda la situación fue muy rara. Valoré nuestra amistad incluso más que el sexo, hasta el punto que pensamos que incluso iba a contratar su hermano para mi agencia independiente. Ella grabó el sexo que tuvimos en su teléfono y me envió vídeos. Regresé a mi ciudad natal y perdí el contacto con ella. Borré todas mis redes sociales. Un año después, cuando visité Nueva York por trabajo, le envié mensajes de texto. Dije que había recreado, pero no hubo respuesta, así que esto fue hace como 5 años y en cierto modo lo olvidé. Luego estuve en IG recientemente y la busqué y el chico que estaba en los vídeos con ella que ella compartió conmigo cuando estaba vendiendo contenido, quien dijo que era su novio, resulta que todavía estaban juntos. No estoy seguro si tenían una relación abierta o no,
Pero me sentí terrible, como si en este punto hubieran estado juntos durante una década. Venir detrás de mí o causar daño físico, como pensar en lo doloroso que es la chica que apoyaste durante el cáncer se estaba follando al menos a otro chico y lo grabó para tu información. Según ella, el novio sabía que estaba creando y vendiendo contenido y también el novio, según para ella, sabía que nos conocimos. ¿Qué harían ustedes en esta situación? Y sí, sé que fui una persona horrible en esta historia. Desde entonces, crecí y cambié mucho. Gracias por acompañarnos en este capítulo de la relación Cuentos. Si te conmovieras al ver estas historias, presione el botón de suscripción y haga sonar la campana de notificación. No se pierda la próxima montaña rusa emocional de relaciones. Recuerde que cada relación tiene una historia que vale la pena contar. Hasta pronto.